ese programa sí que le da esa sensación. Entonces con eso ya tenemos parte aislado. Y después los cgroups lo que nos permiten es distribuir los recursos del sistema, RAM, CPU, disco. Entonces con eso lo que podemos hacer es coger un programa, que realmente es un programa que simplemente se está ejecutando en el sistema como si fuera otro normal, pero lo estamos aislando. Le estamos dando a ese programa la sensación de que se está aislando. Y empiezan a aparecer LXC y Docker, que LXC significa Linux Containers, la X es de Linux. Entonces, Linux Containers es lo primero que surgió, venía incluido en el kernel, de hecho, para poder ejecutar contenedores. Y Docker, que antes era una empresa que hacía sistema, creo que era, bueno, no me acuerdo exactamente cómo era el nombre, pero hacía otra cosa, y entonces empezaron a ver esto de los contenedores y dijeron, vale, no, espera, lo tengo aquí, de hecho. Vale, sí. .cloud, que era como se llamaba antes Docker, que se dedicaba al PaaS, que era subir tus aplicaciones a la nube, y entonces vieron todo el rollo de los contenedores y dijeron, vale, aquí hay algo guay. Y empezaron a usar el XC. Y les funcionaba bastante bien. ¿Qué he hecho esto? Espérate. Ahora. Vale. El problema con el XC que tenían era que llevaba muchos años sin mantenerse. Entonces a Docker le venía genial, porque no tenían que cambiar nada. Pero al cabo de un tiempo el XC decidió retomar desarrollo y empezar a hacer cosas otra vez. Y eso a Docker no le funcionó muy bien porque cada poco tenían que estar haciendo cambios. Entonces se cambiaron a Containerd, que es el que siguen usando ahora mismo. Y runc. Básicamente la diferencia es tú tienes... así mejor. Tú tienes, casi lo pongo aquí, el engine, que es Docker, que esto es con lo que tú interactúas. Tú cuando pones tus comandos interactúas con el engine. Y lo que hace Containerd es administrar tus contenedores. Entonces tú tienes todos tus contenedores aquí. Y Containerd lo que se encarga es de administrar todo esto. Y después runc, que es lo último de todo, básicamente se encarga de ejecutar los programas dentro de tu contenedor. Entonces tienes el engine, que es lo que maneja lo que haces tú y lo comunica con todo el resto de componentes, Containerd que maneja tus contenedores y runc que ejecuta ya lo tuyo. Lo usa a través de una API de gRPC, de los que sepáis lo que es perfecto. Vale. Hay varias alternativas aparte de Docker. Hay Kubernetes y hay Podman y hay varias más, aparte del XT que ya lo mencionamos antes. Pero en esta charla nos vamos a centrar en Docker, no en las otras. Vale, antes de empezar a ver cosas de Docker, vamos a ver primero diferencias entre contenedores y máquinas virtuales, para que tengáis un poco una idea de qué mejoras nos pueden dar. Vale. Primero de todo, los contenedores son más ligeros. Al final del día es simplemente un programa, no tienes que ejecutar un sistema operativo entero. En cambio, las VMs, pues eso, son más pesadas, tienes que ejecutar el sistema operativo entero. Los contenedores usan el kernel que tengas instalado en tu sistema, entonces eso sí que es una limitación que tienes, porque las VMs sí que al instalar el sistema operativo entero y virtualizarlo, tienes la opción de usar kernels diferentes, en cambio en los contenedores tienes que usar el kernel que tengas tú. Son más rápidos de modificar, porque los contenedores es muy fácil tirarlos y volver a ejecutarlos o reiniciarlos o cambiar cosas. Las VMs es un poco más complicado, depende un poco de cómo lo tengas configurado, pero sí que puede dar un poco más trabajo manejar todas las VMs. Y por último, los contenedores sí que al final del día no te dan tanto aislamiento como podría tener una VM, porque la VM sí que es casi aislado completo. O sea, puedes hacerle pass-throughs para coger componentes del PC físico y metérselos a la VM, pero te van a dar, en la mayoría de los casos, mayor aislamiento. Pero eso no significa que los contenedores no merezcan la pena, porque en la mayoría de los casos el código que hay, como es open source, porque Docker es open source y todos sus componentes son open source, hay mucha gente auditando ese código, entonces no hay muchas vulnerabilidades. Entonces es más difícil que alguien pueda romper ese aislamiento que te da Docker. Vale. Ahora vamos a ver los conceptos de Docker, que son, creo que eran 6 en total. Vale, primero de todo, la arquitectura. ¿Con qué está montado Docker? Golang. No sé si alguno habéis usado Golang antes, pero está programado en Golang, todos sus componentes en Golang. Personalmente es un lenguaje que recomiendo, pero bueno, no nos vamos a poner a hablar de Golang ahora porque de eso no va la charla. Bueno, aquí he incluido un enlace en los repositorios oficiales, que Moby Docker es los repositorios open source que usa Docker para mantener todos sus componentes. Entonces ahí tenéis la cuenta y todos los repositorios dentro, por si os entra curiosidad de ver cómo está montado. Y ahí os dejé un poco un diagrama de lo que comenté aquí. Tenéis el daemon, que es el engine,
que tú los comandos se comunican con el daemon, de ahí creas tus imágenes, que se crean los contenedores, los maneja containerd y ya después Runc ya lo que hace es ejecutar la aplicación como tal. Vale. Vamos a ver el primer concepto de todos, que son las imágenes. Antes de poder crear contenedores necesitamos tener una imagen de la que crear nuestro contenedor. Son fotos. O sea, tú es como si coges tu aplicación y le sacas una foto en un momento específico. Entonces, lo que va a representar esa imagen es el estado de tu aplicación en un momento concreto. Son inmutables. Una vez que los creas no se pueden cambiar. Los cambios no persisten entre usos, entonces tú si tumbas un contenedor y creas otro desde la misma imagen, no se van a mantener los cambios. Vamos a ver después que hay formas de mantener ciertos datos, porque en muchos casos te va a interesar mantener ciertas cosas y tenerlas a la hora de volver a recrear tu contenedor. Entonces vamos a ver maneras de que haya cosas que sí que se mantengan, pero en base no se mantiene nada. Y se crean a través de una lista de instrucciones, que son los Dockerfiles, que los vamos a ver ahí un poco. No va a ir de esto de compilar imágenes, pero sí que vamos a ver un ejemplo. Si habéis visto lenguaje de orientación a objetos, probablemente sepáis lo que es la herencia. Las imágenes usan un concepto similar, que heredan unas de otras. La imagen... No sé, ¿esta tiene láser? Creo que no. O sí. Ay, sí, qué bueno. La imagen más alta que tenemos es Scratch, que es básicamente nada, que esto viene preinstalado con Docker, y desde ahí es donde se crean todas las demás imágenes. Las principales son las base, que son las que usan la mayoría de proyectos, que es como, bueno, tiene lo básico, básicamente. Tienes tu administrador de paquetes, tienes tus componentes básicos, y de ahí es ya donde se crean el resto de imágenes. Entonces todas son jerarquías de otras. Esto permite... Esto lo que nos permite, primero, es que es más fácil crear nuevas imágenes, porque podemos coger una imagen ya existente y cambiar cosas o añadir cosas, entonces nos va a permitir más flexibilidad. Esto es un ejemplo de un Dockerfile, no os asustéis, voy a ir paso a paso. Lo primero de todo es el from, que eso es decirle básicamente desde qué imagen queremos heredar. En este caso tenemos Ubuntu, pero bueno, podéis coger otra. Si ponéis Scratch, básicamente sería para hacerla de cero. Worddir es para establecer el directorio en el que estamos trabajando, no tiene mucho misterio. Y después ya vienen los comandos principales, el run y el copy. Run básicamente lo que va a hacer es ejecutar un comando de Linux en este caso, porque estamos usando una imagen de Ubuntu. Entonces va a ejecutar el administrador de paquetes y va a instalar Nginx, que es básicamente un servidor web. Y lo que va a hacer es copiar nuestro archivo index.html a la carpeta de donde guarda Nginx sus páginas. Después, creo que si nos da tiempo, creo que tengo la imagen guardada, entonces lo podemos probar a compilar. Vale, sí, el expose lo que va a hacer es decirle que estamos exponiendo un puerto, porque para poder conectarnos a nuestro contenedor necesitamos abrir un puerto. No dice específicamente que, o sea, si vosotros ejecutarais este contenedor después de compilarlo y os conectarais al puerto 80, no os funcionaría. O sea, porque esto básicamente lo que le está diciendo es, yo voy a exponer este puerto, pero después tú al ejecutar el contenedor tienes que decirle, vale, quiero vincular este puerto de mi máquina física al puerto de la máquina del contenedor. Y después vienen los entry points y el CMD. Básicamente, tú cuando creas tu contenedor, es una foto, entonces está parada, ¿vale? Entonces, a la hora de que lo ejecutemos, hay un entry point, que es básicamente lo que se va a ejecutar en el momento en el que nosotros ejecutemos ese contenedor, que en este caso es el Nginx con los parámetros de que nos lo ponga con el daemon off. Vale, o sea, para que lo ejecute en primer plano. Entonces, esto lo que es básicamente lo que se va a ejecutar una vez nosotros pongamos a funcionar ese contenedor. Entonces, esto simplemente lo guarda la imagen en lo que se llama... Vale, sí, espera, se me olvidó una cosa. El copy, sí, porque vosotros, por ejemplo, si queréis crear un programa, estáis con vuestro programa de Python, con vuestras estructuras, por ejemplo, y queréis copiar todos los archivos de la carpeta del código, pues podéis usar un archivo .dockerignore para que haya ciertos archivos que no os los copie. Igual que si habéis usado Git, hay un gitignore para que no os añada ciertos archivos al index. Vale. Pero aparte de las imágenes hay un concepto un poco más bajo que son las capas. Porque cada comando que ejecutas en Docker lo que va a hacer es crear una capa. Como pone ahí, lo que permite es mayor reusabilidad. Entonces, al tener las capas,
al crear otro contenedor o descargar otro contenedor, si hay capas ya existentes que se correspondan con esos comandos, ya las va a poder reusar. Entonces así no tiene que hacer todo de cero de cada vez. Entonces, aparte de tener esa parte de herencia que nos permite más flexibilidad a la hora de crear y manejar imágenes, tenemos los layers que lo que hace es hacer todo más rápido, básicamente. Entonces, bueno, tenemos, por ejemplo, esto sería una capa, que sería la imagen base, instalamos nuestras dependencias, pues ahora tenemos otra capa con nuestros paquetes, copiamos el código fuente, tenemos otra, y ya, si ya ejecutáramos el programa, tendríamos ya nuestro contenedor. Vale, sí. Básicamente se pueden crear contenedores nuevos desde, o sea, puedes crear imágenes nuevas desde cualquier capa. Entonces no estás limitado a la única capa. Podrías crear una flecha desde cualquier lado y crear otra imagen desde ahí. Vale. Los Dockerfiles se compilan con este comando. Es el primer comando que vamos a ver, docker build. El guión es para ponerle un nombre. Entonces, por ejemplo, si yo quiero crear una imagen que sea la mía de Nginx, pues le pongo mi nombre Samuel barra Nginx. Entonces esto sería el nombre y esto sería la etiqueta como tal. Entonces normalmente esto es lo que se suele usar. A veces el nombre se omite, entonces simplemente tienes la etiqueta, pero lo más común es poner también el nombre para que identificarlo de cierta manera. Este command, bueno, tened cuidado porque aquí está el punto. Básicamente cuando ejecutéis docker build tenéis que ejecutarlo en el mismo sitio donde tengáis vuestro dockerfile, porque lo que va a hacer docker build es buscar un archivo dockerfile. Entonces tenéis que, y todas las instrucciones del Dockerfile tienen que ser relativas a donde está el Dockerfile. Entonces eso es bastante importante tenerlo en cuenta. Así que ese punto es básicamente para que trabaje con el directorio actual. No es un punto de fin de frase. Una cosa que es importante es que Docker Build es probable que si lo probáis a ejecutar igual os da un warning, porque ahora hay un nuevo componente que es el BuildX, que es uno que está lanzando Docker últimamente, que no lo vamos a explicar porque va más en detalle y no entra en concepto de esta charla. Podéis investigarlo, está en la documentación de Docker, pero eso, si os pone un warning no os asustéis, es porque esto está en proceso de deprecación, pero para trastear nos llega bien, no necesitamos usar BuildX. Bueno, como ponéis, los Dockerfiles copian archivos desde el directorio donde se crea la imagen y con el parámetro t podemos darle un nombre más útil, porque si no le ponemos ninguno nos va a devolver un hash. O sea, un hash largo que eso, para identificarlo, no es muy bonito. Bueno, Docker Build está en proceso de deprecación. Docker recomienda usar el plugin BuildX. Vale. Registros. Bueno, no sé si casi antes de nada probar a ejecutar esto. Si me funciona. Vale, a ver. Vale. Esto es lo que vimos ahí, que es el, el Dockerfile que teníamos antes. Y si no lo tengo metido... No, no lo tengo metido, vale. Pues en principio, si hago docker build-t, por ejemplo, Samuel barra nginx. Bueno, the legacy builder is deprecated and will be removed in photo release. Se recomienda usar el buildx. Vale, lo que está haciendo es descargar las capas. Ahora está ejecutando los comandos uno por uno. Podemos ver ahí. Ostras, no sé, vale, no se ve muy bien. Igual si le quito zoom, se ve un poco mejor. No le gusta mucho. Espérate. Vale, si lo pongo así sí que se ve, pero bueno. Vale. Bueno, nos ha creado la imagen. Y ahora si nosotros hiciéramos docker image tendríamos ahí nuestra imagen que está justo... A ver si la veo. Aquí está. Que es la que acabamos de crear. Y la podríamos probar a ejecutar. Entonces nosotros podríamos ejecutarla, vincularle un puerto y pues nos abría el Nginx. Que en principio creo que si hago... Bueno, lo vemos ahora cuando veamos el comando para ejecutar. Mejor. Porque si no, por si acaso... Vale.
Antes de nada vamos a ver los registros. Los registros básicamente son repositorios donde se guardan imágenes, porque no todas las imágenes las vamos a crear nosotros. Puede haber algunas que descarguemos de internet. Vale. Entonces, pues eso, lo que nos permiten los registros es descargar imágenes que estén en internet. El oficial es Docker Hub, que si vais a la página web de Docker Hub os van a aparecer ahí todas las imágenes que tiene, que son bastantes. Pero hay más, aparte de esos. Por ejemplo, GitHub tiene su propio repositorio, Amazon tiene el suyo, Google tiene el suyo, hay varios. Entonces no estamos limitados solo al de Docker, pero principalmente se va a usar el de Docker. Para descargar una imagen, pues como hemos visto, la sintaxis de nombre etiqueta, pues hacemos docker pool nombre etiqueta. Y esto va a descargar del Docker Hub, o sea, del oficial. Se pueden añadir más registros, hay comandos para ello, pero nosotros en esta charla nos vamos a quedar con el oficial, porque en la mayoría de los casos va a tener todo lo que nos pueda hacer falta. Bueno, por defecto usará la etiqueta predeterminada. Bueno, es verdad que lo dije mal antes. Esto sería el nombre, perdón. Y la etiqueta con los dos puntos nos podría especificar la versión. Entonces, por ejemplo, yo podría tener mi versión v1.1. Entonces, normalmente, cuando tú descargas con este nombre y esta etiqueta, te va a descargar esta versión específica. Pero tú, por ejemplo, podrías poner dos puntos latest, que es lo que se suele usar, y esto te va a descargar la más nueva que hay. Entonces, por defecto, si no pones etiqueta, te va a descargar esa, la latest, que es la más nueva. Vale. Para ver nuestras imágenes, docker image que es el comando que usé antes. Para borrar una imagen, docker image rm. Y para borrar todas las imágenes que no tengan etiqueta, podemos usar prune. ¿Y qué es eso de sin etiqueta? Pues, por ejemplo, si descargamos la versión última de esta imagen y en el futuro nosotros la actualizamos, otra vez docker pool, porque docker pool se puede usar también para actualizar la imagen, la imagen dos puntos latest, aquí ponemos latest, esta imagen dejaría de ser latest porque ahora la versión nueva es otra y pasaría a ser una imagen sin etiqueta. Entonces lo que va a hacer Docker si hacemos prune es básicamente cargarse todas esas imágenes que son anticuadas. Bueno, y con -a podemos usar también ese parámetro para cargarnos todas las imágenes que no estén vinculadas a ningún contenedor. Entonces, si no estamos usando esa imagen, podemos usar -a y lo que va a hacer Docker es cargársela. Vale. Docker push, lo que podemos hacer con esto es subir nuestra propia imagen al repositorio de Docker. No es tan fácil como poner ese comando, porque tienes que iniciar sesión con tu cuenta y todo lo demás. Entonces tienes que crearte una cuenta en el Docker Hub, tienes que meter las credenciales y tal. Pero bueno, como no vamos a ver cómo subir imágenes oficiales, no vamos a ver cómo poner las credenciales. Pero si es en la documentación está. Con Docker Tag lo que vamos a hacer es vincular una imagen y su etiqueta a un registro, bueno, perdón, una imagen a un registro. Entonces, si yo actualizo mi imagen, esta, y vuelvo a hacer un Docker push, me va a volver a vincular con el repositorio y ya me la va a actualizar. Y con Docker Login podemos añadir las credenciales. Vale, ahora vamos a lo interesante, que son los contenedores. Ahora que ya hemos visto todo lo anterior, ya podemos empezar a trastear con contenedores como tal. Vale. ¿Cómo creamos un contenedor? Con Docker Run. Entonces, con Docker Run vamos a poder crear nuestro contenedor. Las opciones, la diferencia entre opciones y argumentos, opciones es las opciones de Docker en sí, entonces son las opciones del comando Docker Run, y los argumentos son los argumentos que le pasaríamos a nuestra imagen. Entonces, si por ejemplo el entry point de esta imagen es en Nginx, lo que nosotros pongamos en argumentos básicamente se va a ejecutar aquí. Entonces va a ser Nginx y los argumentos que se van a ejecutar tal que aquí. Entonces va a ejecutar todo esto. Pero los argumentos son los del entry point como tal. Y las opciones son las opciones de Docker Run. Y automáticamente ya nos va a hacer un Docker pull si hace falta. Entonces si ponemos Docker Run y ponemos una imagen que no tengamos en nuestro sistema, ya nos la va a descargar automáticamente. Vale. Vamos a probarlo a ver si esto me deja y se ve más o menos decente. Vale, a ver. Igual si le doy menos zoom. ¿Se sigue leyendo bien? Vale, bien. Así mejor. Vale. ¿Qué iba a decir yo?
Vamos a probar a ejecutar el comando que tenemos. Esto de P808080 es para vincular el puerto, que es lo que mencioné antes. Y en principio debería funcionar. Vale, espera, se me olvidó una cosa. Vale. Guión D, que lo vamos a ver ahora también, es para ejecutar el contenedor en segundo plano. ¿Y por qué me ha puesto guión? Vale, perdón. Guión D y ahora aquí P. Vale. Y ahora si hacemos docker container ls, ya nos aparece ahí nuestro contenedor que acabamos de crear hace 4 segundos. Entonces, si ahora nosotros abriéramos... Ahí está. Y esto está corriendo en un contenedor. Bueno, es una página HTML muy simple, no tiene tampoco gran cosa. Pero para que veáis que funciona. Entonces tenemos... esto está corriendo en un contenedor, en Nginx, que es lo que vimos antes. Y si ahora nosotros nos lo cargáramos... Bueno, no, docker stop... Bueno, le pone un nombre automático, en este caso es distracted Euclid, le podemos cambiar el nombre con rename, pero en este caso nos lo vamos a cargar así. Y ahora si hacemos F5, no nos va a mandar a tomar por saco porque ya no existe el contenedor. Vale. Vale. Entonces ahora vamos a ver opciones de esto de ejecutar contenedores. Vale. Vale. Si por defecto lo ejecutamos sin nada, nosotros lo que vamos a ver es el standard output y el standard error del programa que se está ejecutando dentro del contenedor, en primer plano. Entonces nosotros en nuestra shell vamos a ejecutar eso y nos va a poner el standard output y el standard error. Si ponemos guión D o guión detach, lo que va a hacer es que lo va a ejecutar en segundo plano. Entonces no nos va a abrir ninguno de los output streams. Si hacemos guión attach, podemos ponerle streams específicos que queremos abrir. Por ejemplo, si queremos escribir standard input, pues podemos ponerle attach standard input. Si ponemos interactive, que es lo que se suele usar, nos abre el standard input. Y si le ponemos el guión TTI, nos lo va a abrir con un shell. Entonces, si tú quieres manejar tu contenedor, normalmente lo que haces es ejecutarlo y abrirle una shell. Entonces, desde la shell ya podemos manejarlo. Y --rm es para que cuando nuestro contenedor pare, borre todos los datos asociados. Porque cuando tú paras un contenedor con docker stop, no se lo carga como tal, que es lo que vamos a ver ahora. Bueno, hay más, como el -p, que es lo que vimos para vincular puertos. Pero lo de los puertos lo vamos a usar principalmente con compose, que es lo que vamos a ver después. Vale. Si solo queremos crear el contenedor, docker create. Y si después lo queremos iniciar, docker start. Normalmente se suele ejecutar ya directamente, pero bueno. Vale. Con docker ps o con docker container ls, valen las dos, podemos ver todos los contenedores que tenemos. Y si le ponemos -a, podemos ver también los que hemos parado, porque los que hemos parado siguen estando ahí. Entonces nosotros los podríamos resumir. O sea, esos datos siguen estando ahí. Si nosotros paramos nuestro contenedor, no se pierden los datos. Solo se para el contenedor. Si nos lo cargamos desde los parados, sí que ya no tendríamos esos datos. Pero principalmente si solo lo que estás haciendo es pararlo, se van a conservar los datos. Entonces con guión A podemos ver también los contenedores parados. Vale. Con docker stop paramos el contenedor. Bastante, que es lo que hicimos antes. Con docker rm lo borramos. Entonces, por si queremos borrar un contenedor parado. Si intentáis hacer rm en un contenedor que está activo, probablemente creo que daba un error. Entonces lo tenéis que parar primero y después ya lo podéis borrar. Y si queremos borrar todos los contenedores que están parados, pues docker container pro. Vale. Las capas. Como vimos antes, las imágenes tienen varias capas. Entonces, por ejemplo, tenemos nuestra capa 1, 2, 3 y 4. Vale. Y ahora, si nosotros ejecutáramos nuestro contenedor o sea, si nosotros creáramos un contenedor y ejecutáramos algunos comandos nuevos, por ejemplo, ejecutamos un comando 5, que es lo que sea, estamos creando desde aquí realmente una nueva imagen.
que es lo que dijimos, porque al final el Dockerfile lo que eran era una serie de instrucciones. Entonces, si nosotros creamos nuestro contenedor y ejecutamos otro comando, realmente lo único que estamos haciendo es añadirle más capas a esa imagen. No la va a modificar, obviamente, pero si quisiéramos, sí que la podríamos modificar. Entonces, lo primero que vamos a hacer para eso es Docker diff, que lo que va a hacer es coger el contenedor y nos va a decir, vale, ¿qué diferencias hay entre el contenedor que tiene y el contenedor de la imagen como tal? Entonces, esta es la imagen y esto es lo nuevo que hemos creado, y lo que nos va a decir es, bueno, esto es lo nuevo que hay. Entonces, la diferencia entre lo que teníamos inicialmente y lo que hemos hecho desde que se creó el contenedor. Entonces, eso es lo que nos va a decir Docker diff. Si queremos coger nuestro contenedor y transformarlo en una imagen, lo podemos hacer con Docker Container Commit, que si habéis usado Git probablemente os suene esa palabra. Entonces, nosotros tenemos nuestro contenedor y lo que podemos hacer es con Docker Container Commit creamos una nueva imagen a base de ese contenedor. Entonces, es una forma como un poco más interactiva de crear imágenes sin necesariamente escribir un Dockerfile. Entonces, podemos correr un contenedor de Ubuntu, ejecutar los comandos que queramos ahí, parar el contenedor y le decimos, vale, ahora transfórmame eso en una imagen. Entonces, al final del día es como hacer un Dockerfile, pero de forma más interactiva. Y si queréis también podéis hacer Docker Container Commit -c y ponerle una instrucción específica de Dockerfile. Pero si vais a hacer eso varias veces, lo mejor es que hagáis un Dockerfile directamente, porque si no es bastante repetitivo. Vale. Y eso, lo que dije. Vale, no. Para ver el historial de la imagen, Docker Image History. Entonces eso nos va a poner todo lo que ha cambiado en ese contenedor. No todas las instrucciones que correspondan a la última de la imagen normalmente suelen tener un hash asociado. Entonces suelen tener un hash con el que podemos identificar esa capa. Pero no todas tienen un hash. Entonces es importante que si nosotros ejecutamos una serie de instrucciones, por ejemplo, ejecutamos también las 6 y las 7 y queremos hacer un commit, solo podemos hacer un commit de este estado de aquí. Entonces este estado de aquí ya no le podríamos hacer un commit. Entonces es importante. Por si, por ejemplo, quisiéramos quedarnos con esta capa, tendríamos que hacer el commit antes de seguir ejecutando todo esto. Y con Docker Image History eso, podemos ver todos los comandos y los que tengan un hash asociado. Vale. Otros comandos que os pueden hacer falta, pero que no suelen usarse mucho. Docker pause, le manda una señal de stop al contenedor. Docker unpause, vuelve a ponerlo a funcionar. Restart, reinicia el contenedor. Kill lo que hace es, le manda un sigkill, que es lo típico, pero normalmente lo que hace es decirle, vale, ciérrame la aplicación, tal. Pero si queremos tirar de machete, pues docker kill. Y con Docker Rename le cambiamos el nombre, porque es lo que digo. Normalmente Docker le da un nombre predeterminado, que suele ser un conjunto de palabras aleatorias. Entonces, si queremos darle un nombre más específico, Docker Rename. O si no, a la hora de ejecutarlo con Docker Run, --name y le pones el nombre. Y Docker Attach es lo mismo que ejecutar Docker Run con --a. Entonces, si ya hemos ejecutado nuestro contenedor y queremos hacerle un attach, pues podemos poner Docker Attach. Y después Docker exec, que este ya se suele usar algo más, que es para ejecutar comandos dentro de un contenedor. Que esto, porque tiene todo lo que nos permitía hacer el run, pero lo podemos hacer después de haber creado el contenedor. Entonces, podemos, lo que se suele usar, por ejemplo, si tenemos nuestro contenedor ejecutándose y queremos acceder a él para cambiar cosas, pues podemos usar Docker exec para abrir una shell dentro del contenedor. Entonces, se suele usar junto con T y junto con -i, que son los que vimos antes, para abrir una shell con interactivo con standard input. Entonces, por ejemplo, docker exec-ti, el nombre de nuestro contenedor y bash. Entonces, con eso lo que abrimos es una shell dentro de nuestro contenedor, podemos hacer nuestros cambios. Una cosa importante es que si nosotros, en esto de las capas, ejecutamos una shell en nuestro contenedor, ya ejecutamos una pila de comandos, y lo que tiene sentido es que por cada comando me esté creando una capa. No, te va a crear una sola capa que va a ser el comando /bin/bash. Entonces toda la sesión de la shell te lo cuenta como una sola capa. Entonces a veces lo que puedes poner simplemente es docker exec y poner el comando por separado. Porque normalmente, pues, si lo haces con una shell, te va a incluir todo en el comando de la shell. No te va a coger los subcomandos que hayas ejecutado dentro de la shell. Entonces eso va a contar como una sola capa. Y el holy grail de los comandos de Docker, que es Docker inspect.
Para los que os gusten las métricas y los datos, esto es una maravilla, porque básicamente lo que coge es el contenedor y nos pone un JSON con todos los datos que tenga ese contenedor, IPs, recursos, lo que quieras, y puede usar formato. Entonces, si me deja abrir la web, que no estoy seguro si me va a dejar. Firefox no puede abrir esta página. Bien. Bueno, pues no nos da. No sé por qué, pero bueno. Si os vais a los Docker Inspect, Docker Docs, básicamente eso. Os va a poner todas las opciones de formateo que nos deja hacer Docker Inspect. Entonces, esto puede estar bien si, por ejemplo, queremos tener una página que hace una monitorización de nuestros contenedores. Con Docker Inspect podemos coger todos esos datos y juntarlos de una forma más fácil. Y también está bien para hacer debugging. Si, por ejemplo, hay algo que no nos funciona en nuestro contenedor, digo, vale, quiero ver qué es lo que está mal. Entonces con Docker Inspect te va a poner todo y ya puedes ahí buscar toda la información que quieras por si quieres mirar a ver qué es lo que está mal. Y eso nos sirve también para ver el historial de métricas del contenedor. Y para verlo en tiempo real, Docker Stats. Entonces, si habéis usado alguna vez htop o top o relacionados en Linux para ver los recursos del sistema en uso, esto es básicamente lo mismo, pero para un contenedor. Entonces, con Docker Stats, lo que vamos a ver son los recursos que está consumiendo el contenedor en tiempo real. Vale, una cosa que suele pasar a veces, que es un truco, es que tanto si estás en Docker Stats como en Docker Run, como en cualquier otro comando en el contenedor de forma interactiva, o sea que estás con el estándar de input abierto y estás escribiendo cosas dentro del contenedor, si le das a control C, que es lo típico que se suele usar para salir, no va a salir del contenedor, simplemente le está mandando la señal control C al contenedor. Entonces, si le dais 3 veces, sí que os va a salir del contenedor. Pero si hay alguna vez que quedáis ahí atascados, que decir, no me funciona, no me deja salir del contenedor, si spameas control C una pila de veces, sí que te sale del contenedor. Pero si lo hacéis una vez, no lo va a hacer. Y otra vez esto. Y finalmente, los logs del contenedor, que es básicamente el standard output y el standard error. Entonces, también esto está bien para monitorización, para debugging. Entonces, podemos ver todos los comandos que se van ejecutando en el contenedor con Docker logs. Y esto también lo podemos meter en cualquier otra página web, plataforma que monitorice todo, para poder tenerlo de una forma más ordenada. Vale. Con -F lo abrimos en tiempo real, porque Dockerlog si no, solo te lo muestra hasta el momento en el que tienes, pero si lo pones en tiempo real, te lo va a abrir y lo puedes ver en tiempo real cómo se van añadiendo nuevas cosas del standard output. Y con -T nos pone la hora, básicamente. Vale, hasta aquí alguien se ha perdido. Esto era realmente lo más importante, contenedores e imágenes. Si hay alguna duda o algo. Vale. Ahora vamos con los volúmenes. Como dije antes, hay ciertas formas de conseguir que los datos de nuestro contenedor se mantengan entre reinicios. O sea, entre cada vez que lo usamos, que se mantengan ciertos datos. Y por eso vamos a usar volúmenes. Como pone ahí, nos permiten guardar información persistente de uno o varios contenedores. Entonces, bueno, sí tenía. No, vale. Vale. Pero hay dos cosas diferentes. Porque en Docker existen los volúmenes y los bind mounts. Básicamente, bueno, pone ahí un poco más de diferencias, pero si nosotros tenemos, o sea, con los bind mounts lo que vamos a hacer es coger una ruta, una carpeta, una dirección de nuestro sistema y asignárselo al contenedor. Entonces vamos a mapear una carpeta del contenedor a una carpeta de nuestro sistema. Entonces eso es también si, por ejemplo, queremos cambiar archivos, si queremos añadir cosas, por ejemplo, tenemos eso, el web server Nginx, si le queremos añadir un HTML, pues si lo tenemos ya vinculado a una carpeta específica, pues le podemos ya meter ahí los archivos que queramos. En cambio, el volumen lo maneja Docker. Entonces, eso es por si quieres guardar la información, pero no te interesa a ti modificarlo. ¿Cuáles son las diferencias? Vale. Pero lo de todo, los volúmenes los maneja Docker, que es el engine. No tenemos que tocar nosotros nada. Y los bind mounts los manejamos nosotros, porque los mapeamos nosotros a un sitio. Los volúmenes son compatibles con la API de Docker y los bind mounts no. Entonces, si os interesa poder ver información de esos volúmenes a través de la API de Docker, es preferible usar los volúmenes que los bind mounts. En los volúmenes, el input-output y lo que es el intercambio de datos está más optimizado porque lo maneja Docker con sus optimizaciones específicas. En cambio, si lo restringimos a un bind mount, estamos usando el input-output del file system.
o sea, del sistema de archivo que tengamos, sea ext4, NTFS o lo que sea. Los bytemounts pueden estar en cualquier sitio, entonces los podemos vincular a cualquier dirección de nuestro sistema. En cambio, los volúmenes están en esa carpeta de ahí, principalmente. Se pueden cambiar, o sea, creo que lo puse ahí, de hecho, sí. Vale. Podemos cambiar el directorio donde se guardan. Entonces, cambiando el etc docker daemon.json con el parámetro dataroot, podemos cambiar la dirección donde guarda Docker sus cosas. ¿Para qué puede estar bien eso? Pues mira, un caso que puedo poner yo, por ejemplo, que me vino a mí bien. No sé si alguno de vosotros sois familiares con las Raspberry Pi, que son las plaquitas estas. Bueno, Raspberry Pi, Orange Pis, hay varias, no específicamente las Raspberry. Y normalmente el sistema operativo suele estar en una tarjeta SD. No son la mejor cosa. Las tarjetas SD van de aquella manera. Entonces, por ejemplo, si queréis conectar un disco externo a vuestra Raspberry y queréis que todos vuestros volúmenes se guarden aquí, porque va, primero de todo, si la tarjeta SD muere, siguen aquí. Bueno, normalmente se ponen en read-only y los podéis recuperar, pero bueno. Entonces, lo podéis poner en un disco externo, por ejemplo, y que se guarde todo ahí en vez de la tarjeta SD. Y además eso le da más alivio a la tarjeta SD porque no tiene que hacer todo el input-output de comunicarse con la carpeta donde están los volúmenes. Entonces, eso suele estar bien si queréis que vuestros volúmenes se guarden en un lugar diferente. Vale, comandos, muy simple. ls nos muestra todos los volúmenes, incluidos los anónimos. ¿Qué es esto de volúmenes anónimos? Básicamente hay veces que los contenedores, y que nosotros les digamos nada, creen ya sus volúmenes. Normalmente se suele usar para cosas como puede ser tener ciertos datos en caché, o puede ser... Pues realmente tiene muchos usos, pero hay veces que los contenedores pueden crear sus propios volúmenes y que los mantengan eso. Y como no les estamos dando un nombre a la hora de crearlos, son volúmenes anónimos. Entonces, el identificador es un hash. Con Prune lo que hacemos es vincular los volúmenes que no están en ningún contenedor, porque, como dije, son datos que persisten. Entonces, si nos cargamos nuestro contenedor, esos volúmenes van a seguir estando ahí. Entonces, si no vamos a seguir usando ese contenedor, no le vamos a dar más uso, con Docker Volume Prune nos cargamos todos los que no estén ahí. O con RM podemos borrar uno en específico. Y como vimos antes, el inspect se puede usar para más que contenedores, se puede usar para todo. Entonces, para volúmenes podemos usar también el inspect para ver en un JSON todos los datos del volumen. Y ahora, ¿cómo se crean volúmenes? Ay, espera, no pues lo de los volúmenes. Bueno, con Docker Volume Create podemos crear el volumen. Le damos un nombre y ya nos lo maneja Docker. Lo normal es que se creen a la hora de inicializar el contenedor. No los creas por separado y después les das un contenedor. Hay casos en los que sí, por ejemplo, si quieres tener varios contenedores accediendo a un mismo volumen, pero no es tan común. Normalmente cada contenedor suele tener sus volúmenes manejados. Pero bueno, con Docker Volume Create, igual que con lo demás, podemos crear un volumen específico. Vale, ahora vamos a la parte de redes, que esto ya es... Bueno, no es tan complejo realmente, pero bueno. Como dijimos antes, establecimos el concepto de que los contenedores están aislados. Pero claro, a veces hace falta comunicarlos. Entonces, imagina que tenemos nuestro contenedor aquí con un proxy inverso, que básicamente lo que hace es redirigir peticiones web a diferentes sitios. Y pues lo queremos comunicar con todos nuestros contenedores, porque igual tenemos varios servidores web, entonces los queremos comunicar entre ellos. Pues con las redes lo que vamos a hacer es agrupar todos estos contenedores en una misma red para que se puedan comunicar entre ellos. Básicamente siguen estando aislados en su propia red. Entonces estos contenedores están aislados en su propia red y normalmente el sistema no los puede tocar. Depende un poco de cómo lo configuremos, que es lo que vamos a ver ahora. Vale, hay varios drivers que nos permiten configurar la red de diferentes formas. El principal es el bridge. Básicamente lo que hace es, si ejecutáis, bueno, los que tengáis instalado Docker y tal, si ejecutáis ifconfig o iplink o cualquiera de estos que te muestra tus interfaces, vas a tener el loopback, la de red principal, y después vais a tener una nueva que es Docker 0, que Docker 0 básicamente es el bridge principal que va a usar Docker para comunicar todos sus contenedores. Entonces, por predeterminado eso, va a tener su propio interfaz con su propia set de IPs que va a asignar automáticamente a los contenedores. Entonces nos proporciona DHCP automático, entonces va ya a asignarle las IPs automáticamente a los contenedores.
nos va a copiar el resolve y el hosts. Entonces, el que tengamos en el sistema, el resolve, el de DNS y los hosts, nos los va a copiar ya directamente en el contenedor. Y eso, el nombre predeterminado de la interfaz es Docker 0. Pero también podemos crear nuestras propias redes bridge. Que eso es donde viene ya lo guay, porque es lo que nos permite. Porque, claro, si tenemos todos nuestros contenedores conectados a la misma red, pues como que no estamos creando realmente demasiado aislamiento. Entonces, con Docker Network Create podemos crear nuestra propia red, por ejemplo, le llamamos proxy, y lo que va a hacer es crear otra interfaz en el sistema. Entonces, si creamos una red y volvemos a ejecutar el comando para ver nuestras interfaces, vamos a ver que se ha creado una nueva, que es donde se van a comunicar todos esos. ¿Y qué nos da ese Docker Network Create que no tenga el bridge principal, aparte de ese aislamiento? DNS automático, que está bastante guay. Entonces, si nosotros tenemos nuestro contenedor y, por ejemplo, a este le llamamos Pepe, y a este lo que es Luis, y a este... Mira, vamos. Pues simplemente poniendo, si queremos comunicar de aquí a aquí, simplemente poniendo el nombre del contenedor, ya nos lo va a comunicar automáticamente. Entonces, el crear nuestras propias redes nos da resolución de DNS automática que ya se ha encargado, que no la tenemos ni que configurar nosotros. Entonces, aparte de todo lo anterior del DHCP y tal, tenemos DNS automático. Crea una interfaz nueva por cada red. Que eso, si tenéis muchos contenedores y muchas redes, igual, al mirar vuestras interfaces de red, se convierte en un poco, bueno, un output muy largo porque va a haber muchas interfaces. Y pues eso, a la hora de exponer puertos en nuestros contenedores podemos seguir vinculándolos al host. Entonces podemos tener tenemos este proxy inverso, yo que sé, puerto 443 para el HTTP. Lo tenemos vinculado a la máquina. Pues aunque siga estando en esta red, podemos seguir vinculando otro puerto diferente de esta máquina al host. Entonces no nos limita en ese sentido. Podemos seguir vinculando puertos como lo hacíamos antes. Vale, también se puede especificar la IP del host a la hora de publicar. Entonces, por ejemplo, si solo queréis tener, bueno, lo típico, si queréis que se vea desde todas las interfaces, pues le ponéis 0.0.0.0, que es el predeterminado. Y si queremos hacer... ¿Pero cuál es el problema de esto? Si lo estamos montando en un sistema como tal, esto se salta el firewall, en la mayoría de los casos, en la mayoría de distribuciones. Y eso es un problema, porque si por ejemplo tenéis ciertos puertos que no queréis que se expongan, Docker se lo va a cargar. Entonces, si nosotros por predeterminado, como va a exponer este puerto, va a coger las reglas del firewall y se las va a saltar y lo va a exponer igual. Entonces, hay veces que igual no nos interesa eso. Entonces, le podemos cambiar esta IP. Solo de exponer el puerto, en vez de poner simplemente el puerto, le ponemos la IP. Por ejemplo, localhost. Entonces, así no se salta las reglas del firewall. Vale, comandos, literalmente los mismos, pero ahora pone network. ls, prune para borrar todas las redes no vinculadas a ningún contenedor, rm borrar una red y inspect nos da la información de una red. Inspect nos va a poner también todos los contenedores que tengamos y todas las IPs que tengan esos contenedores. Vale. El segundo es el host. Esto básicamente se carga el aislamiento. Entonces, todo el contenedor pasa a adquirir todos los puertos de la máquina física y todas las IPs de la máquina y la IP de la máquina física. Entonces, básicamente estamos cogiendo el contenedor y es como si ejecutáramos la aplicación en nuestro PC. Hay casos de uso en los que puede venir bien, pero normalmente no lo recomiendo. Pero bueno, os lo enseño porque existe y si os puede hacer falta, pues tenéis esa opción. Es la misma IP que el host, mismos puertos. Los puertos no se publican, eso es verdad, tenemos que publicarlos automáticamente. Entonces, si nosotros, manualmente, si nosotros le ponemos puerto 80 en nuestro contenedor, tenemos que específicamente decirle puerto 80 para que podamos conectar. Y no requiere nada, porque claro, el tema con nuestras redes es que tiene que haber tiene que haber un NAT de por medio, que es lo que hace el PC. Entonces, si necesitamos mucha optimización, pues sí, eso es un caso en el que puede venir bien, porque no tiene un NAT de por medio que haga las traducciones. Y el último es el overlay, que solo se usa para cosas como el Docker Swarm, que básicamente si quieres tener varios ordenadores ejecutando Docker, porque el Docker Engine
puedes tener varios ejecutándose en un ordenador e incluso puedes tener un ordenador conectarse a un Docker Engine en otro ordenador. Importante con esto es que si nosotros estamos ejecutando un contenedor desde aquí y estamos conectados al Docker Engine aquí, los directorios, volumen y toda la pesca equivalen al Docker Engine que está ejecutándose aquí, no al de nuestra máquina. Entonces eso es importante. Pero en la mayoría de casos lo vais a ejecutar en la máquina, no tengáis. Pero si por ejemplo usáis Docker Swarm para tener varios tal, pues la red overlayer lo que nos permite es tener varios contenedores que están en diferentes ordenadores conectados entre ellos. Y por último podemos no tener nada. ¿Qué nos da no tener nada? Porque está completamente aislado. No nos podemos conectar ni podemos hacer nada. Está ahí, se puede usar. Vale. Bueno, mencioné aquí un poco los proxies inversos, que es lo que puse ahí, que nos permite distribuir peticiones entre diferentes servicios, que es lo que suele funcionar muy bien con las redes de Docker, que es lo que expliqué antes de que tienes tu proxy inverso, tienes todos tus servicios conectados, y entonces puedes tener eso, el DNS automático, entonces tu proxy inverso ya pones el nombre del contenedor, el puerto, y ya te distribuye la petición. Vale, y ahora tenemos aquí nuestro diagrama que teníamos antes, pero un poco más completo, con todo lo de los volúmenes, las redes, el Dockerfile y el registro donde descargamos la imagen. Entonces, esto igual os permite verlo de una forma un poco más clara. ¿Qué más? Vale, y ahora vamos ya con la parte un poco más práctica, que igual estáis un poco cansados de teoría, que es escribiendo Docker Compose. ¿Cómo vamos de tiempo? Vale, aún queda una hora, bastante bien. Vale, ¿qué ventajas tiene? Nos permite escribir aplicaciones multicontenedor a través de stacks. Entonces, básicamente es una nueva capa. Entonces, antes teníamos nuestros contenedores, pero ahora podemos tener varios contenedores y juntarlos todos en un mismo cuadrado, en un stack. Y ahora podemos manejar desde Docker todo este stack junto. Entonces, todos los comandos que vimos antes los vamos a poder ejecutar, pero manejarlos en todos los contenedores que tenemos en el stack al mismo tiempo. Entonces, es una cosa que nos va a permitir Compose. Vamos a usar el prefijo Docker Compose para manejar todo en un stack de contenedores. Y todo se escribe en un archivo compose.yml o dockercompose-yml. ¿Qué es eso de YML? Es un lenguaje de serialización inspirado en XML, Python y Perl. Probablemente hayáis usado Python, entonces es indentado. Utiliza espacios para la indentación, no tabuladores. Y aquí tenemos un ejemplo. Esto no es un Docker Compose, ¿vale? Esto es simplemente YML. Entonces, creo que va. Sí, vale. Pues podemos tener nuestros nombres de las variables y los valores que les asignamos. Después, aparte, podemos tener varios. Entonces, podemos tener, por ejemplo, guión que es una lista con varias cosas. Después de las listas, pueden tener también a su mismo tiempo otras listas. Podemos tener también no solo strings, podemos también tener números y booleanos. Entonces, pues eso. Bueno, ahí la fecha está mal, tendría que poner 05, pero bueno. Para que tengáis un ejemplo. Eso es YML. El formato que vamos a hacer para escribir los Docker Compose es exactamente ese. Vale. Esto sí que ya son Docker Compose. Vale. Vamos a ir paso por paso. Si estáis usando el Docker-Compose que os mencioné antes, probablemente tengáis que incluir un versión arriba. Por eso, y como entre versiones hay diferentes cosas que funcionan y no, por eso digo que recomiendo bastante usar el plugin, porque te libres de todo el tema de las versiones y funciona todo de una forma bastante mejor. Entonces, los servicios es básicamente los contenedores. Entonces, por cada definición que pongamos de servicio, vamos a tener un contenedor. Por ejemplo, en este caso vamos a tener una base de datos Postgres. Entonces, como veis ahí, PostgreSQL. Pues mira, le ponemos el nombre del contenedor, DB, de database. La imagen, Postgres, versión 17. Podemos poner latest, pero bueno. Puertos, esto es lo que digo. Vinculamos el puerto 5432 de nuestra máquina, izquierda es nuestra máquina y derecha es el contenedor, al puerto 5432, que es el predeterminado de Postgres. Y volúmenes, pues estamos creando un volumen que lo vamos a llamar db/data, que esto lo va a hacer el Docker Volume Create automáticamente, y lo estamos vinculando a una ruta específica dentro del contenedor. Entonces esto está dentro del contenedor, que son los datos del Postgres. Porque obviamente si estamos creando un contenedor de una base de datos, imaginaos que por ejemplo nuestro sistema se apaga o hay cualquier problema de electricidad o lo que sea.
Cuando reiniciemos, todo lo que había en ese contenedor, adiós. Entonces, con un volumen no lo perdemos, que está bastante mejor. Si ponemos simplemente nombre y lo declaramos aquí abajo, básicamente eso significa que lo está manejando Docker. Si por ejemplo pusiéramos una ruta predeterminada, podemos hacer la relativa con punto, pero por ejemplo ponemos barra home, barra user, barra, yo qué sé, database, pues podemos poner esto y vincularlo al var.lib, lo que sea. Y esto es un bind mount. Entonces esto es lo que mencioné de que esto lo manejamos nosotros, está en nuestro file system y no lo maneja Docker. Pero si le ponemos el nombre y la declaración abajo, estamos creando un volumen que nos va a manejar Docker. Porque realmente, en el caso de la base de datos, tú no vas a estar modificando manualmente los archivos que guarda tu servidor SQL. Entonces, mejor tener las ventajas que nos da un volumen de Docker. Y después environment, pues variables de entorno que suelen hacer falta. Pues estas son obligatorias, de hecho. Son el usuario, la contraseña y la base de datos. ¿Qué iba a decir yo? Ah, sí. Podemos cargarlos también de un archivo .env, que básicamente es un archivo con variables de entorno. Entonces podemos ponerle n barra baja file, dos puntos y el archivo, y eso lo que va a hacer es cargar todas las variables de entorno. Y si las queremos usar, básicamente le ponemos, como se suele usar con casi todas las variables de entorno, dólar y entre corchetes el nombre de la variable. Entonces, si queremos cargarlas de un .env, pues, por ejemplo, podemos usar eso. Por si, por ejemplo, quieres tener el .env oculto y no quieres que en el Docker Compose se vean el nombre de usuario y la contraseña, que igual no es ideal. Una cosa importante es que, en este caso, si vosotros estáis guardando en un volumen que os puede pasar, igual os quedáis rayados. Vale, creamos nuestro contenedor con la base de datos y va a coger en predeterminado esas credenciales y lo va a guardar en el volumen. Pues tenemos aquí nuestro volumen y va a guardar aquí el nombre de usuario con la contraseña tal. Y ahora nos cargamos el contenedor. Cambiamos el nombre de usuario y la contraseña ahí. Volvemos a crear el contenedor y volvemos a conectarnos al volumen. ¿Qué va a pasar? Que no se va a conectar, porque el nombre de usuario y la contraseña ya estaban guardados en el volumen. Entonces, si los cambiamos ahí, como que no va a funcionar. Entonces, esto puede pasar a veces. Es importante que si queréis un volumen y cambiáis cosas de estas como las variables de entorno, o os cargáis el volumen o lo cambiáis desde el Postgres como tal. Y bueno, ahí tenemos la declaración del volumen. Esto vamos a ir viéndolo paso a paso y después lo vamos a juntar todo en un archivo compose un poco más grande, donde ya lo vamos a ejecutar todo de un golpe. Y vamos a ver qué funciona. Vale, ahora, PGAdmin, lo que nos permite es ver bases de datos en una página web. Igual algunos lo conocéis, igual algunos no. Entonces, esto es otro servicio más. Esto es, no es un archivo diferente, vale, estamos trabajando en el mismo archivo, pero si ponía muchas líneas, por algún motivo se rompía la visualización entera, entonces los he puesto un poco separados. Pero imaginaos que estamos en el mismo archivo. Entonces hemos puesto otra definición de servicio, que es admin, que es desde donde vamos a tener nuestro dashboard con nuestra imagen de PDAdmin. El restart lo que significa es, si hay un error en el contenedor, ¿qué hago? Pues lo reinicio. Si pongo always, siempre se va a reiniciar. Si le pongo, que había también, unless stop, básicamente lo que va a hacer es, salvo que lo paremos nosotros manualmente, lo va a seguir ejecutando. Y después había never, que es básicamente que nunca reinicie. Si falla, me cargo el contenedor y no pruebo a reiniciarlo. Después los puertos, el volumen que tenemos donde guardamos los datos. Y lo mismo, variables de entorno para guardar esos datos y la definición del volumen. Vale. Y por último, este sí que va a ser, bueno, en un principio va a ser en un mismo archivo y después vamos a ver que lo podemos separar. Vale, esto es un proxy inverso, básicamente, en Jinx Proxy Manager, que igual lo conocéis, igual no, está bastante bien, yo lo recomiendo. Es más fácil de manejar que simplemente en Jinx base para hacer proxies inversos. Bueno, tenemos en nuestras definiciones de los puertos. En este caso el puerto 80 correspondería al web server y el puerto 81 al lo que es el administrador del proxy inverso como tal, porque esto viene con Nginx incluido, se llama Nginx. Y después, como veis aquí ya cambian los volúmenes. Aquí ya estamos poniendo una ruta relativa. Eso significa que esto va a ser un bind mount. ¿Por qué? Porque en data van los archivos de configuración y en let's encrypt los certificados. Entonces igual sí que nos interesa añadir archivos ahí y cambiar los contenidos de esa carpeta. Así que en este caso sí que los ponemos como un bind mount para que nosotros podamos acceder
añadir archivos, quitarlos o lo que sea. Porque en este caso realmente no nos vamos a beneficiar tanto de que lo maneje Docker, porque esto no va a ser archivos que se estén cargando todo el rato como puede ser una base de datos. Vale. Vale. Vale, voy a hacer un pequeño diagrama aquí para que veáis cómo funciona esto. Vale. Si tenemos aquí nuestro contenedor de la base de datos y tenemos aquí nuestro contenedor. Bueno, vamos a imaginarnos que no está aún en un compás. Tenemos aquí el proxy, tenemos aquí el PCA. Vale, lo que queremos hacer, vosotros imaginaos, a nuestra máquina se conectan a través del puerto del proxy. Nosotros queremos redirigir nuestras requests o a la. Bueno, queremos redirigir nuestras requests normalmente al PGA. Pues si tenemos, por ejemplo, un web server también, pues al web server. En este caso, a la base de datos directamente no. Normalmente también es pondrás el puerto de la base de datos. Entonces, si no estuviéramos usando un stack y no estuviéramos usando una red, básicamente tendríamos que hacer docker inspect, coger la IP de esto, meterla en el proxy inverso y funcionaría. ¿Cuál es el problema? Se reinicia el PC, las IPs cambian porque es de HCP, no son IPs estáticas. Ya no funciona. Entonces, si lo metemos en un stack, que va a ser mejor, lo que va a hacer Docker automáticamente es crearnos una red para todo, que vincula todos los contenedores que están aquí dentro. Entonces ahora sí que podríamos poner simplemente admin, dos puntos y el puerto en este caso 80. Entonces el proxy ya lo redirigiría ahí automáticamente. Y no tenemos que molestarnos con IPs ni nada. Si esto funcionará en reinicios, porque es eso, es DNS automático. Por eso lo de las redes está muy bien. Entonces, el Docker Compose automáticamente nos va a crear una red, pero solo para los contenedores que estén aquí dentro. Entonces es una red interna del stack. Imaginaros, vamos a ver ahora, pero básicamente, bueno, imagínate que tenemos otro stack diferente, donde tenemos otros cuantos servicios ejecutando, ¿sí? Y después tenemos nuestro proxy aquí. Este es nuestro proxy. Imaginaros, por ejemplo, que esto es, yo que sé, una aplicación que hemos hecho nuestra en Python, ¿no? Y que tiene una base de datos SQL y, bueno, esto me lo cargo, pero no se me puede. Vale. Vale. Si ahora yo quiero redirigir desde el proxy aquí o aquí, por ejemplo, tendríamos que usar las IPs, porque esto no está en la misma red. Y tampoco podemos añadir este contenedor a estas redes porque son redes internas, son solo para los contenedores de ese stack. Entonces lo que podemos hacer es con Docker Network Create, que es lo que vimos antes, crear una red que abarque todo esto. Y ahora todo eso está en la misma red. Y entonces después, en la definición del Docker Compose, le podemos decir que este stack use esta red de fuera y este stack use esa red de fuera. Y, aunque le pongamos una red externa, va a seguir teniendo su red interna. Entonces no perdemos las ventajas de tener esta parte de aquí aislada y esta parte aquí aislada. Entonces, por ejemplo, podríamos coger esto y simplemente meterlo por aquí en medio. Entonces, por ejemplo, solo queremos que nuestro contenedor de Python esté expuesto a la red. Y por ejemplo aquí, bueno, la PD sí, pero imaginamos que esta base de datos SQL específica, solo queremos que sea para este programa de Python. Pero no queremos que se pueda acceder desde nuestra red externa, que es hasta la que se comunica el proxy. Pues entonces podemos definir que nuestra red externa simplemente abarque todo eso, y no necesariamente este contenedor. Este contenedor simplemente sería accesible desde esta red interna que tiene el programa de Python, pero desde fuera no la podríamos acceder. Entonces es la flexibilidad que nos da tener redes. Y es lo que digo, con Compose eso lo hace bastante todo más fácil, porque muchas de esas cosas las hace automáticamente. Vale. Ahora vamos a ver las dependencias. Porque como estamos juntando todos los contenedores en un sitio, se puede dar el caso de que tengamos dependencias entre contenedores. Porque, por ejemplo, si queremos ejecutar nuestro admin, y ejecutamos el stack, se va a ejecutar esto y esto. Entonces ejecutamos nuestro admin. Pero la base de datos aún está en proceso de funcionar o igual tuvimos un error y no está arrancando. Pues si nos conectamos desde aquí, nos va a poner no se conecta con la base de datos, no se conecta con la base de datos. Entonces, claro, no es la mejor cosa del mundo.
Así que podemos poner una dependencia de que básicamente esto solo se inicie una vez esto se ha iniciado. Entonces, una vez esto está encendido y funcionando, le va a decir a esto, vale, ahora ya te puedes encender. Entonces así nos aseguramos de que cuando abramos esto, nuestra base de datos está funcionando. Y funciona también para apagados. Entonces, si nuestra base de datos se va fuera de servicio, nuestro contenedor de administrador automáticamente, bueno, entonces así no tenemos problema, porque a veces es mejor eso, que si se va este componente crítico del sistema, porque por ejemplo, tenemos nuestro servidor web a lo que accede gente y está conectado a una base de datos. Si la base de datos se va fuera de servicio y los clientes intentan conectarse a la página web, les va a dar un internal error o lo que sea. Entonces, claro, van a decir, oye, que esto no funciona, no sé qué. Si directamente nos cargamos la web, entonces así nos ahorramos más problemas, ¿sabes? Simplemente se ha caído la web y no está, porque esta parte crítica se ha ido fuera de servicio. Vale, condiciones. Hay varias condiciones. Todas empiezan por service barra baja. Las que más se usan son las de starter y las de healthy. Porque un contenedor siempre pasa por varias fases. Primero, así lo voy a poner ahí. Primero nuestro contenedor está creado, que es el proceso de pasar de la imagen al contenedor. Después, el proceso está empezado, o ejecutándose. Y por último, nuestro servicio está sano, que eso es lo de los tests que vamos a ver ahora. Básicamente, lo que nos va a permitir esto de sano es ponerle unas condiciones específicas que le definamos nosotros que indiquen si este servicio está funcionando como debería o no. Entonces podemos ponerle una condición a este contenedor para que tenga que estar sano para poder funcionar. Entonces, ¿cómo hacemos eso de los health checks? Vale, bueno, podemos ponerle eso, que se reinicie, entonces si no está healthy se reinicia o si no que no se reinicie. Vale, eso es un health check. Básicamente es un comando. Entonces, en este caso es pgisready, que básicamente es un comando de Postgres, que lo que nos dice es poniendo un usuario y una base de datos, nos dice si iniciando sesión desde ese usuario nos podemos conectar a esa base de datos. Entonces eso es la condición que nosotros le estamos dando al contenedor para que esté sano. Entonces puede estar en este estado, pero no necesariamente en este estado de sano. Entonces, intervalo, cada cuánto lo ejecutamos. Timeout, que es si ejecutamos el comando y es un comando que por ejemplo está esperando, cuánto tiempo espera hasta que se deja de ejecutar ese comando. Retrace es cuántas veces reintentamos hasta que el contenedor se apague. Y start period es cuánto empezamos desde que se crea el contenedor para que se ejecute ese health check. Porque igual si estamos iniciando la base de datos, inmediatamente ya estamos ejecutando el health check, pues igual no funciona porque no está iniciando todo. Entonces, por ejemplo, le ponemos que se espera 5 segunditos y después ya hacemos el health check. Bueno, como vimos ahí, lo del retrace y tal. Bueno, y pues eso, ahora lo que podemos hacer es que esto requiera que esta base de datos esté sana para poder encender. Entonces es esto, podemos establecer dependencias entre contenedores para asegurarnos de que nuestro sistema funciona tal y como queremos. Y después podemos establecer también usuarios. Entonces podemos, si por ejemplo hacéis un bind mount, que a veces suele pasar bastante, bueno, supongo que seréis todos un poco familiares con permisos de Linux. Entonces, si por ejemplo hacemos un bind mount, de hecho, ni siquiera tenemos que tener la carpeta creada a la hora de definir un bind mount en el compose. Podemos simplemente ponerle eso y Docker va a crear las carpetas automáticamente. ¿Cuál es el problema? Que como os dije antes, Docker se ejecuta en root. Nosotros, para poder no tener que poner sudo, hicimos lo del user mod. Pero básicamente los permisos de esa carpeta que hemos creado van a ser... ¿cómo era? 744, que es básicamente... pero nosotros solo lo vamos a poder leer, pero no lo vamos a poder modificar. Entonces, eso a veces puede no ser lo que queramos, porque entonces tendríamos que estar escribiendo sudo cada vez que queramos editar, yo qué sé, un archivo de configuración de nuestro contenedor. Entonces, con lo del usuario podemos decirle, vale, 1000, que suele ser el predeterminado de nuestro usuario, pero si no, podéis ponerle también un comando o una variable de entorno. Normalmente había uno, no me acuerdo ahora mismo cuál era el nombre. De hecho, no sé si lo puse después. Bueno, el comando de bash para ver nuestro ID es id-u y id-g para ver el del grupo. Entonces este sería
equivaldría al ID del usuario y esta al ID del grupo. Entonces, si queremos crearlo con nuestros permisos, le ponemos el ID del usuario y entonces esa carpeta ya se crea con nuestros permisos y no tenemos que estar pasando a root cada vez que queramos modificar esas carpetas. Esto está tirando. Ah, vale, sí que estaba tirando. ¿Esto por qué se peta? Espérate. Voy. No. ¿Dónde se piró esto? Tomar por saco. Vale, ahora sí. Vale, ahora sí. No sé por qué se pilló antes. Vale. Y como dije, podemos asignar redes. Entonces, Docker Compose por defecto crea una red predeterminada para nuestro stack, pero si le queremos dar un nombre diferente, podríamos definirla aquí. Networks, le ponemos el nombre de proxy y le decimos que no es externo, interno. Puedes poner external false o internal true, como prefieras, da igual. Y eso básicamente lo que crea es una red interna. Entonces, incluso lo que puede estar bien es, aparte de la red predeterminada que tenemos para nuestros contenedores, si tenemos aquí, yo qué sé, nuestro stack, todos estos contenedores, y queremos hacer simplemente una red interna para comunicar estos tres, pues con eso podemos hacer otra red interna. Entonces tendríamos la red interna de todo el stack y la red interna específica para estos tres contenedores. Las posibilidades son infinitas. Y después aparte, si le ponemos external true, podríamos crear una red externa. Vale. Sí, podemos crear una red externa. Aquí en este caso ya no estaríamos exponiendo el puerto de nuestro pgadmin, sino que usaríamos el proxy inverso para conectarnos. Bueno, tenemos ahí eso, los puertos, solo estamos exponiendo los de nuestro proxy inverso. Le ponemos que forma parte de nuestra red. Y es lo que te digo. Ahora, lo que nos permite esto es que podemos tener nuestro proxy ejecutándose en un lugar separado, sin estar necesariamente con todo esto de aquí, y tener más stacks que se conectan a ese proxy. Entonces ahora tenemos todo en nuestra propia red para comunicar el proxy. Y en este caso incluso igual nos interesaría tener el pgadmin en la red del proxy. Igual nos interesa simplemente que se comunique con el proxy inverso y no necesariamente con... O sea, que solo el pgadmin se comunique... Ah, no, espera, no. Vale, no sé, sí, sí, está bien. El pgadmin se comunica con la red de proxy. Vale, sí, sí, está bien, está bien. Vale. Si queremos tener proxy y la base de datos en los stacks diferentes, pues lo que explicamos ahora. Con Docker Network CLI podemos crear una red externa que se usará entre los diferentes stacks. Hay que poner el parámetro external true en la definición de la red para que funcione. Ahora, ¿cómo iniciamos nuestro stack? Docker Compose App. Y tiene los mismos parámetros que el Docker Run. Entonces le podemos poner -d para que se ejecute en segundo plano, -a para que nos ponga el standard output. Por predeterminado, si le ponéis el attach, bueno, perdón, si no le ponéis nada, sin el detach ni nada, os va a abrir el standard output de todos los contenedores. Entonces vais a poder ver, si tenéis aquí 7 contenedores, el standard output va a tener cosas de los 7 contenedores. Entonces os va a bombardear a texto si tenéis muchos contenedores. Vale, lo ejecutamos en segundo plano, igual. Vale, es importante también que los comandos del Docker Compose los ejecutéis en el directorio donde tenéis vuestro archivo Compose. Porque lo que va a hacer, al igual que el Docker Build, es buscar un archivo Compose y ejecutar todo. Y para cargárnoslo, Docker Compose Down. Esto lo que hace es parar todos los contenedores y borrarlos. No solo pararlos, los borra también. Borrará todo lo que el comando haya creado, menos los volúmenes, que son los datos persistentes. Las redes externas no las va a crear app, entonces si nosotros definimos una red externa en nuestro Docker Compose con external true y abrimos el stack, nos va a dar un error, porque no hemos creado esa red previamente. Entonces tenemos que crear la red y después ya podemos iniciar nuestro stack. Vale, la mayoría de comandos que vimos antes funcionan a nivel de stack con el prefijo Docker Compose. Vale. Vale, y ahora, antes de seguir, vamos a la demostración práctica. La jugadora, a ver. Vale, es que si no, no veo yo.
Vale, más o menos sí. Vale. Aquí tenemos nuestro archivo compose, que es con todo lo que hemos visto anteriormente. Tenemos el nombre de nuestro contenedor, nuestras condiciones de reiniciar, volúmenes, ta 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 ta. Vale. Aquí no tenemos nuestra red. Entonces, esto lo que va a hacer es que va a unir todo a la red del stack. Entonces, no tenemos nuestra red interna con nuestro proxy ejecutándose independientemente. Entonces, vamos a ir a la versión mejorada. Espera, pues, acabo antes así. Y va. Vale. Y aquí ahora ya tenemos nuestra versión mejorada, que es con las condiciones de que esté a sano. Hemos creado dos redes. Una que es la base de datos, que es la interna, que realmente es la predeterminada que nos va a crear Docker Compose, pero le hemos puesto otro nombre. Y el proxy, que es la externa. Entonces esto nos va a comunicar el Postgres con el pgadmin y aparte nos va a vincular todo lo otro. Entonces, déjame hacer antes un comando rápido. Vale. Vale. Es lo que dije antes, hay que crear la red. Ahí está. Nos da el hash y ahora ya podemos poner. ¿Por qué está esperando? Porque, como dije, como hemos puesto la condición de service healthy, ahora estaba iniciándose, ¿ves? Nos pone ahí healthy, y entonces ya se pudo poner el dashboard a funcionar. Y... Vale. Vale, si abriéramos el puerto 80, lo que pasa es que casi mejor. Vale, y ahí tenemos nuestro pgadmin. Entonces, localhost 5000 tenemos nuestro pgadmin. Y ahora podríamos poner las credenciales. Bueno, no se ve mucho, pero bueno. Vale. Entonces, como dije, hemos vinculado el puerto 5000, entonces ahora abriendo el puerto 5000 nos conectamos a nuestro dashboard de la base de datos. Pero igual lo que nos interesa es tenerlo en un proxy. Entonces ahora vamos a ver cómo lo pasamos a un proxy. Igual tengo que hacer aquí algún cambio, pero bueno, vale, sí. Vale. ¿Y por qué me ha petado esto? Vale, bien, no me lo ha copiado. Está guay eso. A veces no sé por qué, que el Temus no me quiere copiar las cosas. Nunca entiendo por qué. Ahora sí, vale. Básicamente lo que lo que estamos poniendo es dominio, porque el etc host es para definir dominio. Entonces le estamos diciendo ginexcharla.com localhost, pg.charla.com localhost. Y eso es lo que vamos a usar como ejemplo. O sea, si tú tienes tu servidor montado en Rent y tal, normalmente tendrás tu dominio, lo vincularás a la IP de tu máquina o lo que sea, y ya usarías ese poder, porque puedes manejar también los certificados SSL, ya lo manejarías todo con los dominios que tengas como tal. Pero en este caso, como ejemplo, vamos a usar el etc hosts para simplemente definir unos dominios ahí que vamos a usar para conectarnos. Entonces guardo el archivo. Y ahora en principio creo que debería poder hacer esto. Vale.
Pero espera, ¿sí, no? Vale, congratulations, tienes tu eso puesto. Pero por algún motivo no me lo está vinculando con lo que quería yo. Vale, espérate, casi vamos a hacer mejor. ¿Y por qué me dice que no? Espérate. Puerto 8000, vale. Tiene sentido. Ahora sí, vale. Y ahora creo que era admin@example.com. Vale. Está un poco complicado, pero bueno. Que es que como yo no lo veo en mi pantalla, pero bueno. ¿Me dejas no tener que cambiar la contraseña? Por favor. Vale. A ver. ¿Te dan a cancelar? Sí, también, la verdad. Vale. Y si nos. Tiene un poco de zoom. Vale. Y Bueno. no tanto. Bueno, así el mouse me trolea menos. Vale. Esto es lo que os dije del Linux Proxy Manager. Desde aquí podemos añadir cosas. Entonces, por ejemplo, te decimos. Vale. Nuestro nginx.charla.com lo vinculamos a nuestro contenedor Nginx Proxy, que es el nombre que le metimos. Puerto 81. Y si esto me deja. Bien, perfecto. Y ahora podemos añadir otro para nuestra base de datos. Y acá. Por ejemplo, creo que lo llamé admin, ¿no? Espérate. Déjame revisar porque no me acuerdo qué nombre le puse. Dashboard, vale. Puerto 80. Y ahora, si abrimos nuestros dominios, quiero pensar que debería funcionar, si no, mal. Si abrimos este, bueno, creo que es porque está vinculado en un cajón, no nos funciona, pero igual si abro el otro me funciona. Bien, vale, algo es algo. Vale. Pues eso, con el proxy inverso lo que hemos hecho es, teniendo nuestro contenedor de admin aislado, que es lo que teníamos antes, nuestro contenedor está aislado en su stack con la base de datos SQL, y nosotros a través del proxy estamos accediendo aquí. Y nosotros nos estamos conectando aquí, esto nos redirige aquí, pero nunca nos vamos a poder conectar directamente aquí. Entonces eso es la capa de aislamiento que nos va a proporcionar de tener todo en un stack y en una red. Entonces vamos a ir a través del proxy y nos va a redireccionar nuestras peticiones. Entonces, para eso está muy bien. Vale. ¿Alguna duda con esto del Compose? Vale. ¿Alguna duda con lo del Compose? ¿Algo que queráis saber cómo hacer? Yo es de algo que habías dicho antes, que ahora, Carlos, que te acuerdas, habías mencionado que entre el volume y el byte mount habías explicado algo Sí. que aplicación en la Raspberry con una Sí. disco externo. ¿Puedes repetir eso? A ver, básicamente no es de los byte mounts, es de los volúmenes. Como dije, los byte mounts especifican una ruta en nuestro sistema, pero los volúmenes los maneja Docker como tal. Entonces, nosotros están guardados siempre en una ruta específica, porque tienen que estar guardados en algún lado. Y los guarda Docker creo que era barlib volumes, barlib docker volume.
Entonces, si modificamos en etc docker el hosts.json, podríamos añadir un parámetro que lo tengo antes en la presentación, que es especificarle dónde guardar los volúmenes. Y bueno, va a guardar todo lo de Docker realmente, va a guardar volúmenes, imágenes y tal. Entonces, le di el ejemplo de la Raspberry porque, por ejemplo, si lo tienes, yo que sé, ejecutándose todo en una tarjeta SD, pues igual es mucho peso para la tarjeta SD estar con todo. Entonces, igual nos interesa meterle un disco externo y decirle a Docker que guarde sus volúmenes aquí. Entonces, eso es lo que mencioné antes. Vale. O sea, cambiar el sitio donde Docker guarda por predeterminados sus volúmenes. Los byte mounts sí que nos permitirían decirle, vale, quiero una ruta específica de este disco externo vinculado a un volumen. ¿Dudas? Vale. El trabajo actualmente es 7 microservicios, normalmente sí, pero no parte de cosas pues no hemos cumplido los ataques, bueno, a veces nos interesa levantar uno, a veces no nos interesa levantar otro, dependiendo de tiempo, todo el caso, pero nos toca. Dentro del stack, dices. Mm, O sea, tienes tu stack de Docker Compose y quieres iniciar ciertos contenedores solo. Pues no estoy muy seguro si se puede hacer. Igual sí, pero en ese caso igual lo que te interesa más es tener los stacks separados, dependiendo de qué cosas quieres, y juntarlos con una red externa. Entonces sí sigues teniendo las ventajas de tenerlo todo. Incluso si no quieres usar Compose, solo tienes unos pocos contenedores, puedes con Docker Run ejecutar el contenedor y con guión network le puedes asignar una red externa y funcionaría de la misma manera. Si por ejemplo quieres solo contenedores específicos, levantarlos uno a uno. Pero creo que, o sea, el stack funciona como uno solo. Entonces, si tienes tus contenedores de tu stack, van a ir todos con ellos. Lo que dije es, puedes tenerlo de las dependencias. Entonces, puedes tener que ciertos contenedores no se inicien bajo ciertas condiciones que puedes establecer tú con comandos de shell. Entonces, si quieres que haya casos específicos en los que solo se ejecuten algunos, puedes establecerlo de las condiciones, que igual puede venir bien. Y si no, eso, lo que recomiendo es simplemente los separas en stacks diferentes y los juntas con una red externa. Una situación, varios Docker Compose para Varios Docker Compose para el mismo stack, ¿cómo? O sea, diferentes archivos Docker Compose.yml. A ver, nunca he probado a tener varios .yml en la misma carpeta. Creo que, no sé si Docker por defecto coge uno aleatorio, igual probablemente te dé error si tienes varios YML en la misma carpeta. Es lo más probable. Tienes que decir un guión F. Es verdad, sí, con guión F le podías decir el específico. Bueno, ahí tenéis una cosa que se me olvidó meter en las diapositivas. Con guión F le puedes meter un archivo específico a Docker Compose. Pero sí, no sé, nunca he dado con ese caso, la verdad. Pero, pero ¿por qué lo dices? ¿Por tener los mismos servicios pero con configuraciones diferentes? local, porque Sí, pues en ese caso, como dices, puedes tener varios archivos compose y ponerle guión F para especificar cuál, o incluso puedes tenerlos en carpetas diferentes, porque como Docker va a buscar el primero que tengas, puedes tener carpetas diferentes para, pues, caso 1, caso 2, etcétera, cada uno con su archivo Docker Compose, y ejecutas en un caso este y en otro este, dependiendo de lo que quieras. Obviamente no recomendaría tener los dos ejecutándose al mismo tiempo, porque asumo que lo que quieres es tener situaciones diferentes en las que ejecutar uno a otro, pero eso sí, los puedes tener en archivos diferentes y usar -F o las carpetas. Yo suelo recomendar carpetas por eso, porque así te ahorras tener que poner el -F, porque además, como el archivo se tiene que llamar compose.tal, bueno, creo que si especificas -F, pues le podías poner nombre diferente, pero bueno. sí, puedes. Sí, le puedes cambiar el nombre si especificas bien. Creo que sí, no lo comprobé, pero creo que sí. Pero aún así, yo lo que recomiendo es tenerlo en carpetas diferentes. Entonces, en cada carpeta tienes tu .yml y ya está. Salvo que igual tengas, yo que sé, una lista de carpetas que va hasta allí y igual, bueno. Pero en cualquier caso, recomendaría tenerlo por carpetas.
¿Alguna duda más? Vale. Pues ahora para acabar, vamos a ver algunos proyectos que recomiendo que funcionan bien con Docker. Creo que sí, creo que todos los que metieran open source. Entonces, bastante bien. Vale. El que vemos toda la charla, el Nginx Proxy Manager. Si queréis hacer proxy inverso para todos vuestros servicios, genial. Tiene una web UI y tal. Si preferís usar Nginx plano y configurar vosotros las rutas, pues está bien. Pero bueno, el Proxy Manager nos deja también especificar ajustes específicos del Nginx. Pues tiene una parte donde puedes escribir el código de Nginx por si queréis poner cosas específicas. Pi-hole, muy famoso también, servidor DNS. Se suele usar a veces para blocking a nivel de red, o si quieres tener también, aparte de eso, un servidor DNS local con tu ruta, pues también está bastante bien. Syncing, para sincronizar archivos entre dispositivos. Home Assistant, que... Déjame mirarlo. Vale, vamos bien de tiempo. Home Assistant, que es para cosas de domótica en vuestra casa, para automatizar lo que queráis. Espera, que no lo tengo aquí metido. Ahí está. Vale, bien, así mejor. Vale. Home Assistant. Jellyfin, que es para archivos multimedia, para retransmitirlos desde vuestro servidor. Image, que si estáis hasta las narices de los 15 GB de Google Fotos, genial. Tiene una. O sea, la interfaz se parece en ciertas cosas a Google Fotos, es bastante fácil de usar. Está genial para cosas de fotos, está genial. Si os gusta, de hecho, cosas de IA, tiene metido Machine Learning para poder dividir fotos por identificaciones de caras o de diferentes cosas, borrar duplicados, etc. Y eso, no estáis restringidos a los 15 GB de Google Fotos. Y hay aparte varios scripts que ha hecho la comunidad para automáticamente con la API de Google descargar todo tu Google Fotos e importarlo automáticamente en Image. Entonces, si tenéis, bueno, eso, yo os recomiendo siempre, si tenéis algún portátil o cualquier cosa con el que podáis tastear, conectarlo, meterle Docker, puedes correr todo esto, le metes el image y te libras de tener los 15 GB de Google Fotos. Nextcloud, una suite de una pila de programas que se dio una charla el año pasado, de hecho, de Nextcloud, que no sé si está en la web de Cepul Schools. Eso no está. Bueno, pero bueno, tiene una pila de cosas. Tiene también sincronización de archivos, fotos y tal. Es como una suite más tal. Si no queréis configurar cosas diferentes, Nextcloud os da una suite un poco más grande. Grafana, para los que os gusten las métricas, maravilloso. Para hacer paneles con una pila de datos, barras, lo que sea, maravilloso. Si os gusta manejar datos, genial. De hecho, Grafana realmente da para una charla sola. O sea, con todo lo que tiene, se podría hacer una charla exclusivamente de Grafana. Y eso, prácticamente cualquier cosa existe en Docker o se puede transformar a Docker. Por daros un ejemplo, no os lo puse ahí, pero bueno. Podéis tener Docker en Docker. Entonces podéis poner Docker dentro de un contenedor de Docker. Y efectivamente puedes poner un contenedor de Docker en un contenedor de Docker en un contenedor de Docker. Y infinitamente puedes hacer eso. ¿Te puede interesar? Bueno, igual sí. Otro caso también que es muy gracioso. ¿Existe Windows en Docker? Podéis ejecutar Windows en Docker. Y os preguntaréis, ¿cómo es eso de Windows en Docker? Si hemos establecido que... esto es más como curiosidad, pero bueno, si hemos establecido que nuestros contenedores realmente son procesos con un PID, ¿cómo puede ser que tengamos Windows ejecutándose en Docker? ¿Alguien tiene alguna idea? WSL, pero al revés. Básicamente es un proceso que es máquinas virtuales que crean una máquina virtual. ¿Por qué tienes una máquina virtual en Docker? ¿Por qué no? A ver, los contenedores de Windows en Docker vienen también con VNC incluido y una pila de otras cosas. Entonces es como más un suite más automatizado. Pero vamos, lo que os digo, podéis crear casi cualquier cosa está en Docker e incluso lo podéis crear vosotros. Podéis coger una imagen de Python, de Ubuntu o de lo que sea y tenéis ahí todos vuestros proyectos juntos. Entonces, está bastante bien, la verdad.
Y es eso. Docker lo que nos permite es las instrucciones, la forma de ejecutar instrucciones es muy fácil. Está todo en la documentación, tenéis el guión con todas las instrucciones que tienen los Docker files. Son muy sencillas, a medida de las veces casi todo lo que vais a usar va a ser run y copy. Y es muy simple de crear vuestros propios contenedores. Y ahora, incluir la bibliografía con todos los artículos de referencia, toda la documentación de referencia, todos los iconos que vienen de Wikimedia y de SVG Repo. La presentación está hecha en Obsidian con el plugin de Advanced Slides y los diagramas que visteis antes de la herencia y de Docker están hechos con ScaliDraw y Mermaid. Y ya está. ¿Alguna duda o algo? ¿Vais a subir la presentación a algún...? Es que como está hecha en Markdown, pero tengo pensado pasar la PDF con las notas incluidas e intentar pasársela a Yago para que la pueda subir. Sí, sí, intentaré pasar la PDF, a ver si se... Lo que pasa es que a veces al pasar la PDF hace cosas raras, entonces voy a cambiarla un poquito, pasar la PDF y después ya se la doy a Yago para que la pueda subir. Porque, claro, igual es interesante tener todos los comandos de referencia.